vamos a escuchar el relato de la noche que lo trae con nosotros Astache. Muy buenas noches, Astache. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida. están? Saludos al Hola, chat. Astache. ¿Qué tal? Gracias. Bienvenida. Gracias que siempre estás participando Saludos. en el chat. Un abrazo. Sí, saludos Gracias. a nuestra bellísima estado de Morelos, que es donde estás, querida Astache. Platícanos tu historia. Así es, estoy en Cuernavaca, Morelos. Sí. Sí, pues miren, es una historia que en realidad va entrelazada con otra. Son dos cosas que me pasaron hace ya algunos años, una en 2011 y la otra en 2008. Bien, venga para acá, venga la historia. Tengo una de No sé si 2011 y otra de 2008. Ok, ya hay una secuencia. Se entrelazan las historias. Sí, Okay. exactamente, van entrelazadas. No sé si recuerdan qué pasó el 11 del 11 de 2011. No, no me acuerdo qué pasó. ¿No? ¿No Bueno, fue un tsunami? No. no, fue una tragedia a nivel sociopolítico en México. Falleció el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Pero antes yo quisiera aclarar algo que casi no sabe la gente. Un secretario de Gobernación viene siendo el vicepresidente de la República Mexicana. Le cambiaron el nombre, no sé todavía por qué razón, pero en realidad no sé si saben que, me imagino que sí, que a falta del presidente quien toma el mando sería el secretario de Gobernación, o en este caso es secretaria, Olga Sánchez Cordero, en Claro, estos momentos. en esos Ajá, momentos. exacto, en estos momentos ella viene siendo la vicepresidenta de México. Si ocurriera algo muy importante en el país y que nuestro presidente estuviera fuera, que estuviera en el extranjero por cualquier razón, quien toma el mando inmediatamente sería la secretaria de Gobernación, Sí, sí. porque viene siendo la vicepresidenta. Porque en México no existe, como en Estados Unidos existe el vicepresidente, ¿verdad? Y en México no existe esa posición. Ya no, tiene bastantes años que cambiaron, simplemente cambiaron el nombre. Y al decir secretario o secretaria, siento yo como que le resta importancia al cargo, porque pues viene siendo el segundo al mando. Sí. ¿Y qué sucedió después, querida Astache? Bueno, les dije esta situación por lo siguiente. En ese tiempo, el 11 del 11 de 2011, el secretario de Gobernación era Francisco Blake Mora. En una ocasión yo le pregunté a Rocco, ¿por qué será que siempre que ocurren sucesos muy importantes o tragedias, yo estoy en mi casa? En esa ocasión estaba yo en mi casa. El 11 del 11 de 2011 murió Francisco Blake Mora en un accidente trágico. Esa vez yo tenía incapacidad, tenía una infección en el oído que me impidió ir a trabajar. Entonces estaba yo durmiendo plácidamente, me desperté, pues, o más bien me despertaron a las 8 de la mañana, yo me iba a despertar más tarde puesto que tenía incapacidad. Mi mamá tenía la costumbre de a veces asustarme un poco y de despertarme así bruscamente. Yo ya le había dicho a mi mamá, por favor, no me despiertes así, porque no importa la edad que tengas, si te despiertan de una manera con un exabrupto, te puede dar un infarto, sin importar la edad que tengas. Pero mi mamá, pues como ya era una persona mayor, no entendía, se comprende, ¿no? A veces las personas mayores ya no entienden. Entonces, en esa ocasión estaba yo durmiendo y siento cómo me toman del brazo. Yo siempre duermo del lado derecho, siempre. No puedo dormir de otra manera. Sentí como de repente me agitaron con dos brazos que pusieron sobre mi brazo izquierdo y me agitaron bruscamente, así bruscamente,
que yo pensé que era mi mamá. Dije, caray, ¿ahora qué quiere mi mamá? ¿Y por qué me está despertando así de manera tan brusca, como ya le había yo pedido que no lo hiciera? Entonces, Fue una sensación física real, no fue algo que exacto, soñaste. Básicamente sentiste que te sacudieron el brazo y lo sentiste, pensaste que te estaban levantando de una manera incorrecta. exacto, o sea, se fue tan fuerte la sensación que me desperté, pero yo creí que era mi mamá. En eso razono que yo estaba de cara hacia la pared, mi cama está en una esquina de mi recámara. Entonces, ya estaba yo despertando, mi cerebro ya estaba empezando a responder y dije, a ver, los brazos que están saliendo de la pared, mi mamá no puede estar de este lado, puesto que está la pared. Como que todo pasa en cámara lenta, cuando uno se está despertando, como que el cerebro se tarda en reaccionar. Sí. Entonces, yo hasta dije, ay, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ya conforme pasaron los segundos, que fueron segundos, a mí se me hizo un poco largo. Dije, bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué ocurre? Ya desperté bien, terminé de despertar bien. Yo todavía tenía esa sensación de que me habían despertado, valga la redundancia, de manera tan, pues, Inesperada, ¿verdad? exacto, Algo semiagresivamente. violenta, realmente fue violenta la manera de cómo me despertaron. Entonces pensé, pero es que nadie me puede despertar porque estoy frente a la pared. Sí, No no puede había haber. una, no Ajá. viste, analizaste, te despertaste en lo que estabas analizando, cómo pudo ver, y pensaste, la única razón que puede haber es que algo, o sea, las manos, ni modo que hubieran salido de la pared, ¿verdad? Exacto, o sea, era algo que no respondía a la lógica, a la física, ni nada de eso. ¿Y Entonces, sentías que la ajá, sacudida era con la intención de que despertaras? sí, O sí, de sí, asustarte. Era como decir, wake up, wake up, wake up, despierta, despierta, despierta. exacto, así como Ok, despierta, despierta, ok. despierta, algo importante ocurrió, despierta, así Ok. sentí yo, ajá. Ya en eso me incorporo, me siento en mi cama y pienso, ya sé qué ocurrió, tembló. Pensé, o sea, yo tratando de razonar y dándole una explicación lógica a lo que había ocurrido, a pesar de que en mi casa ocurren muchas cosas paranormales. Sin embargo, Ok. yo primero le busco la explicación lógica, pero en mi casa, Primero dijiste, ¿qué es lo más probable dentro de todo el mundo de exacto, posibilidades? ¿Qué es lo que tiene más sentido? Ok, hubo un exacto, terror. Hace sentido, perfecto. sí, dije, seguro tembló. Entonces veo la lámpara de mi recámara, estaba un poco larga del techo y no se estaba moviendo, estaba inerte, Ujú. para nada se movía. Y cuando temblaba, lo primero que se movía cuando estaba yo en mi recámara era esa lámpara. A veces incluso antes de que uno empiece a sentir el temblor, te das cuenta que las cosas empiezan a oscilar, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez sentí el Exacto. temblor y me estaba bañando y yo no sentía nada, pero lo primero que vi fue el agua del sanitario, de la taza del baño que se estaba moviendo. Dije, caray, ¿qué es esto? Y después empecé a sentir el terror. Y en tu caso empezaste a ver la oscilación de una ventana, pero no No, había nada. no, En tu de caso la no hay lámpara. nada, todo está quieto. Ajá. Ajá, estaba totalmente inerte la lámpara, no se movía ni un ápice. Entonces dije, pues es que ya dejó de temblar, se dejó de mover la lámpara. En la sala tenía unos colguijes, unos pececitos de mármol que colgaban del techo también. Ujú. E igual lo primero que pasaba cuando temblaba era que esos pececitos chocaban unos con otros y hacían un ruido, de esos colguijes ¿cómo se llaman? Se ponen, se cuelgan pues del techo. Pues fui y tampoco, no se estaban moviendo, estaban inertes. Tú ya sabes todas las manifestaciones físicas que ocurren durante un temblor. No tiene que ser un gran Exacto, terremoto. Todo lo que necesita es una vibración mínima y de inmediatamente se empiezan a ver, se mueven los pececitos, se mueve la lámpara. ajá. Ya sabes, porque me imagino que ocurren los temblores muy frecuentemente ahí en Cuernavaca por su proximidad a la Ciudad de México.
Exacto, cuando tiembla en la Ciudad de México, tiembla aquí. Ujú. Es muy seguro, o sea, siempre que tiembla en México, tiembla aquí, sobre todo cuando son temblores fuertes. Sí. Entonces dije, a ver, ya descarté que no fue una pesadilla porque me despertaron así de manera muy exabrupta. Ya descarté que no es un temblor ni siquiera ligero, porque no se están moviendo los peces. Entonces, ¿qué es? Eran las 8 de la mañana, bien recuerdo. A esas horas llegaba una señora que nos ayudaba con el aseo y para esas horas mi mamá generalmente ya estaba despierta y curiosamente estaba dormida. Dije, bueno, me voy a volver a dormir, al fin que tengo incapacidad. Me vuelvo a dormir, pero aún así desperté como a eso, yo creo que serían como antes de las 10 de la mañana, que para mí era temprano puesto que tenía incapacidad, ¿no? Todavía pensaba seguir descansando por el problema del oído que tenía. Ay, Entonces, que son muy irritantes. Ajá. exacto. Entonces, cosa curiosa, algo me dijo, prende la tele, prende la televisión. Prendí la televisión y yo en la mañana no acostumbraba a ver noticieros, ya los veía más tardecito. Y algo me dice, ponlo en Milenio Televisión son las 24 horas de noticias, aquí en México Sí, y en Cuernavaca. Ajá, sí. entonces pongo es como la voz de la conciencia la que habla, no es que una voz me esté indicando o me esté dando órdenes, sino es como una intuición. Ujú. Prendo la televisión, prendo Milenio y estaba viendo en la Cámara de Diputados cómo se estaban poniendo en shock todos. Recuerdo a Beatriz Paredes que se agarraba la frente y decían que la nave, el helicóptero de el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, no se localizaba, que ya tenían un rato de haber perdido el rastro con esa nave, con ese helicóptero. Y yo le dije a mi mamá ya estaba, porque cosa rara también, algo me dijo que prendiera, tenía televisión en mi recámara y otra televisión en la sala, y prendí ambas, no sé por qué, algo, mi intuición me lo dijo así. Entonces, cuando prendí la de la sala, estaba mi mamá, estaba la señora que nos ayudaba, y le dije a mi mamá, ya es inútil que lo busquen porque ya está muerto. Y me dice mi mamá, ¿cómo lo sabes? Es que sé que está muerto, puedo ver su helicóptero. Y me vinieron a la mente imágenes de pedazos del helicóptero. Le dije, está muerto. No sé cuántos minutos pasaron, pero sí fue como, yo creo mínimo unos 10 minutos que seguían diciendo que ya no tenían contacto con el helicóptero de Francisco Blake. Entonces le dije a mi mamá, ya no, es inútil, está muerto. Y ya casi después, como de 10 minutos, dicen, se ha encontrado ya la nave, ha caído el helicóptero y pues vamos a ver si está vivo el secretario de Gobernación. ¿Ustedes saben qué noticia es esa? Es prácticamente que se muere el vicepresidente de Sí, sí, México. sí. Entonces Entonces, perdón, Astache. sí, sí, sí. Perdón. Entonces, tú tuviste lo que se llama clarividencia. Clarividencia es en el momento en que estás, que ha pasado algo, que nadie sabe de esa situación. Eh, en, por ejemplo, hay una gran diferencia en que tú te levantaras y dijeras, se va a caer el avión, se va a estrellar. Sin que eso hubiera pasado, eso se llama precognición. En tu caso, ya se había estrellado el avión. Aunque lo estaban buscando, tú decías, yo sé que ya está, yo ya vi los pedazos, yo sé que ya está muerto el secretario de Gobernación y efectivamente eso se cumplió. Entonces, lo que quiero decir es de que tu poder en este caso es la clarividencia, es saber algo que está en tu presente que no, tus sentidos no estuvieron involucrados, tu vista, nada. Es algo que simplemente supiste a pesar que no había manera posible científica de que tú tuvieras esa información, en este caso.
Y te quiero decir porque cuando la tienes en algo, la puedes tener en otras cosas, en otras, puedes tener clarividencia no nada más en eso, sino en saber otro tipo de cosas. Es una habilidad que tienes. Aquí lo único que me llama la atención es que encima de que tenía el poder de clarividencia, a Stasha Gloll, a ella la levantó, ¿verdad? A ella la despertó algo que no tiene una explicación, no estamos asegurando que fue un fantasma o algo paranormal, pero lo que está diciendo que ella no le encontró una explicación lógica, sencillamente ella sintió que le jalaron los brazos, que le dijeron como que la querían despertar y que encima de eso, además su voz interior, que esa es muy interesante, a veces la voz interna, te dice y le dijo en ese momento, ve y prende la televisión. Y hizo un capo y algo que ella no acostumbraba a hacer y fue cuando se dio cuenta que precisamente la muerte, ¿verdad? En el Estado de México, me acuerdo de ese helicópterazo que pasó y que, bueno, y ahorita que mencionaste, creo que ya sé por dónde vas, porque en el 2008, pues, se le pegó la conexión. Ahí en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Muy bien. Y luego ¿Cómo podemos amarrar la historia, querida Astache? ¿Cómo podemos finalizar la historia? Bueno, efectivamente el 11 del 11 de 2011 fue ahora sí que un hecho muy trágico a nivel nacional. Y el 4 de noviembre de 2008 fue otro hecho muy trágico. Nada más que quiero aclarar que a mí este ser, o no sé quién me despertó, fue a las 8 de la mañana y Francisco Blake Mora ya había fallecido, pero como eso de las 10 u 11 de la mañana, ¿eh? O sea, el accidente fue como 2 horas después de que me despertaron. Oh, buen punto, ¿verdad? Buen punto. A ti te despertaron, todavía no había ocurrido, todavía no se había reportado desaparecido El el helicóptero. helicóptero. Y Ajá. pero en ese momento, cuando te volviste a despertar y sentiste, tu intuición te dijo, prende la tele en este momento, prende la tele. Eso fue porque me volví a dormir y me desperté como eso de las 10. O sea, el cero, no sé quién me haya despertado, Sí. fue a las 8 de la mañana. Y ya después me levanté como eso de las 10 de la mañana, de nuevo. Y ahí Sí. fue cuando mi voz interior me dijo, prende la televisión, no nada más la de mi recámara, sino también la de la sala, y cuando ya confirmaron la muerte de Francisco Blake Mora. Muy bien. Y ahora, para entrelazar la otra, esa estuvo más, sí, esa sí fue pues quizás no sé qué sea, si clarividencia o precognición, ya lo dirá Rocco, que es el experto. Juan Camilo Muriño, que también era secretario de Gobernación, es decir, vicepresidente, ajá. Sí. Él también muere en un accidente en su avión, en el avión presidencial. Era un avión pequeño, no era muy grande. Se estrelló en Reforma, no sé si recuerdan. Sí. Se culpó que el avión que estaba delante de él creó un disturbio en la atmósfera y que eso hizo que se cayera. Algunos otros dijeron que no, que lo echaron abajo, ¿verdad? Que tenía por ahí cuentas con alguien y que derrumbaron ese avión. Hubo mucha polémica, era uno de los hombres más cercanos al presidente Calderón y fue un gran golpe para los calderonistas y para el sexenio en sí. Y bueno, ¿qué nos dices de esto? Exacto, de hecho eran muy amigos, ¿eh? Juan Camilo Muriño Era su y brazo Calderón, derecho. Era su brazo derecho. súper amigos, se querían mucho. Sí. Yo en esas fechas, en 2008, tenía contacto con un chico que era hijo en ese entonces del secretario de gobierno de aquí de Cuernavaca. Muy bien. O sea, ahí están las palabras claves. Secretario de gobernación con secretario de gobierno. Sí. Hay una ligera diferencia de semántica, por así decirlo. Sí. Entonces, era mi amigo, tenía un contacto seguido con él, nos
nos llamábamos por teléfono, en aquel tiempo eran los Nextel, existían los Nextel, yo le hablaba a su Nextel, nos pasábamos platicando un rato, entonces de repente en una de esas pláticas, ya era finales de octubre, recuerdo perfectamente que todavía ni siquiera era el 31 de octubre, era un poco antes del 31 de octubre, y yo le dije, ¿sabes qué? Tu papá me preocupa, y pude ver cómo iba a morir su papá. O sea, que estaba en peligro de muerte, pero yo no se lo podía decir de esa manera, yo no hallaba cómo decírselo. Y no se lo dije así, tan claramente, ¿sabes qué? Creo que tu papá va a morir. No se lo dije porque no tuve el valor. Estuve llamándole en otras ocasiones y tratándole de no sabía yo cómo comunicarle, ¿sabes qué? Sospecho que tu papá está en un grave peligro. También era un gobierno panista aquí en Cuernavaca. Su papá era secretario de gobierno del PAN, el gobernador era del PAN. Entonces, total que mi amigo sí lo inquieté a tal grado de que su mamá se molestó conmigo, hasta le quitó el Nextel para que ya no pudiera hablar, ya no pudiéramos platicar los dos. Sí. Y yo le dije a una amiga, ¿sabes qué? Es que algo le va a pasar a su papá. Sí. Dice, ¿sabes qué? Ya no estés llamándole porque te vas a meter en un problema. La mamá me habló muy fuerte, me habló muy duro, hasta con palabras altisonantes, de que ya no estuviera molestando a su hijo, porque yo tenía esa inquietud. ¿Quién sabe qué habrá pensado? ¿Quién sabe qué habrá pensado? La mamá tenía razón hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto sí, porque es una cuestión muy inquietante, muy que te dice, Claro. ay, no va a tener mala suerte esto, exactamente. No, y aparte con un cargo tan importante que tenía su esposo, era el secretario de gobierno de aquí de Claro. Cuernavaca. Yo, O sea, es entendible que la mamá cortó la comunicación entre ustedes dos porque esto estaba alterando mucho al hijo. Exacto, ¿Y qué exacto. pasó Entonces, después, querida Stache? bueno, pues el 4 de noviembre de 2008 eran las elecciones, bien recuerdo que fueron las elecciones de Estados Unidos, ganó Obama. Sí. Yo estaba viendo de nuevo la televisión, eso fue en la noche, cuando, Sí. cuando ocurrió el accidente de Juan Camilo Muriño, era ya en la noche, yo creo que ya eran como las 9 de la noche, más o menos. Sí. Estaba viendo cómo iban el conteo de las elecciones en Estados Unidos y ya habían declarado ganador a Obama. Sí. Yo me acuerdo que salté del gusto al escuchar que a Obama ya lo habían declarado presidente. Sí. Pero en eso se ensombrece la noticia porque pues era el primer presidente afrodescendiente, era muy importante que ganara. Entonces, en eso pasan imágenes, para esto la televisión de la sala estaba prendida en otro canal, la de mi recámara en uno distinto. Y mamá me llama y me dice, oye, ven a ver, algo está pasando, algo ocurrió. ¿Por qué, mamá? Ven a ver acá. Ya fui a la televisión de la sala y veo todo ese escenario de cómo cayó el avión, que era un avión pequeño, no era ni avioneta, pero no era ni avión grande, y todo el caos que ocurrió, hubo varios muertos. Yo me quedé estupefacta, porque ahí hubo un error de semántica. Quien iba a morir era el secretario de Gobernación, no el secretario de Gobierno. ¿Ya checaron la diferencia? Y yo por eso me dejé guiar mal, tal vez, o tal vez mi habilidad no sea tan aguda. Ajá, tal vez mi habilidad, no sé en este caso si es precognición, o porque era un hecho antes de que ocurriera y con varias semanas, como con 2 Mira, semanas de anticipación. Astache, tú sabías, tú lo que te presentías la palabra secretario de gobierno, decía, va a pasar algo muy serio en este caso, entonces se lo dijiste a la persona que conocías, cuyo padre era secretario de gobierno, y pero no, en realidad era la muerte nuevamente digo, la primera muerte de uno de los dos secretarios de gobernación que perdió Calderón durante su sexenio. Fue un sexenio
trágico en todos los sentidos. Entonces, ¿a ti te gusta, tú sigues de cerca la política, Stashe? Sí, 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 ahora ya no tanto, ¿eh? Ya no, con la pandemia ya no veo tanto noticieros ni nada de eso por la pandemia, Sí, pero siempre estaba bien informada de todo, siempre. Yo veía a Carmen sí, Aristegui sí. le quitaron su noticiero y fue una pérdida muy grande, el hecho de que ya no tuviera ese noticiero Carmen Aristegui. Pero yo sí seguía, siempre estaba muy al pendiente de la política, me gustaba leer mucho, ahora ya no leo tanto tampoco. Pero sí, ya a la fecha no le he podido llamar a este amigo. Tengo el teléfono de su casa y podría yo decirle, ¿sabes qué? Es que me equivoqué, no era para tu papá, era secretario de gobernación, no secretario de gobierno. A la fecha ya pasaron tantos años y no Una me pequeña acuerdo. diferencia. Así que si un día dices, Exacto. va a morir un monje, y no desaparecer el monje Venancio o el monje rojo. O el Va monje a morir un loco. monje. Bueno, querida Tache, te agradecemos mucho tu participación esta noche. Es un gusto platicar contigo y sigue desarrollando tus facultades. La precognición se te da, la Yo quiero clarividencia. preguntarle hacer una última pregunta a Stache. ¿Has podido, bueno, en este caso fueron dos personajes muy notables, pero has predicho la muerte de otra persona aparte de ellos? ¿O has sentido esa? De figuras importantes, no, de personas allegadas a mí, sí. Pero es que yo También, bloqueé, sí, yo bloqueé, o sea, porque como pensaba que eran puras cosas trágicas las que yo presentía, entonces yo dije, ya basta, como dice Rocco, bajé el switch. Yo en ese tiempo no conocía a Rocco, no sabía que era bajar el switch, pero eso fue lo que realmente hice, bajé el switch. Y a pesar de eso, siguen, como dice Rocco, valga la redundancia, siguen pasando cosas en mi ujú. cabeza con menor intensidad porque ya bajé ese switch. Y yo presiento que esta pandemia va a terminar en un año. Yo lo presiento. No Pues sé, puedo estar esa equivocada. fue la predicción que dijo Arte en Movimiento, que se iba a terminar en 3 años. Y Exacto. que Vamos, en el 3 años, segundo año sigue uno más, sí. pero creo que iba a regresar después, algo así, no me acuerdo. Gracias, Astache, por tu participación. Sigue desarrollando tu clarividencia, tu precognición No, y dice que siempre. ella prefiere apagar el Switch. Ella dice que ella Sí, prefiere sí, sí, apagar el pero se puede desarrollar en otras formas. Se puede desarrollar, puedes predecir cosas buenas, no necesariamente muertes. Puedes saber de repente, puedes ayudar a otras personas. Vele subiendo el switch de vez en cuando y ve si puedes ir ajustando ese poder y pide simplemente no ver muertes y que puedas adivinar otro tipo de cosas y saber otro tipo de cosas. Si no, pues le vas bajando, ve moderándolo, pero tienes poderes definitivamente, como todos ustedes tienen poderes, cada uno de ustedes tiene un poder especial, psíquico. Algunos saben la telepatía, algunos pueden saber lo que otros piensan. Algunos saben lo que va a pasar y dicen, no hagas esto, no hagas esto. Y es el clásico que está diciendo, no lo hagas y sale tal como. Hay personas en la familia que dicen, tengo opinión de gitano o tengo voz de gitana porque lo que sale, sale. Me Entonces, acuerdo del corrido me acuerdo del corrido de Simón Blanco. Su mamá se lo decía, Simón, no Simón, no vayas vayas al al baile. baile. Y Simón le contestó, mamá, no Mamá, seas no tan seas tan cobarde. cobarde. Oye, no es noche de bohemia, pero sí, hay personas que saben y te dicen, y cuando una persona me dice un consejo así, yo sí lo sigo. Cuando alguien te me acerca y me dice, oye, tengo este presentimiento, yo, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque les hago caso, especialmente si es personal y si es algo así. Todos tenemos poderes, algunos clarividencia, que es saber cosas que no podemos saber, otras cosas más que estén enfrente de nosotros, como decir, no te apures, tu perrito está de este lado, búscalo
por allá, no te apures, tu familiar está vivo, está en los Estados Unidos. Clarividencia es saber cosas que no hay otra forma que las sepas más que las intuyas, las vuelas. Entonces, cada quien tiene que desarrollar sus habilidades. Ya hicimos aquí un experimento de habilidades psíquicas y esperemos hacerlo uno nuevamente. Pero tenemos más historias de sepulturas y de las noches del cementerio. Astache, que tengas excelente noche. Gracias por llamarnos. Gracias a ustedes. Besos. Gracias.